Buenas tardes. En nombre del rector de la universidad, el doctor Gastón O'Donnell, les doy la más cálida bienvenida a este nuevo ciclo 2023. El ciclo tiene un nombre muy interesante, muy desafiante. Es Desafíos Estructurales para el Desarrollo. Mi nombre es Eduardo Gersi, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y presidente del Superior Consejo Académico de la UCES. Tengo el honor de presentar a la diputada Margarita Stolbizer y a sus invitados de esta tarde-noche. Pensar la Argentina desde sus desafíos estructurales es un ejercicio ineludible y necesario. Esa será, pues, la temática del ciclo de Margarita en este 2023, que nos hará reflexionar y esperamos poner manos a la obra en esta tarea imprescindible. Nos enorgullece recibir a dos notables economistas, Alfonso Bargay y Carlos Folgar. Muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a los invitados y especialmente a la señora diputada. Los dejo en su compañía, dando por abierto este nuevo ciclo tan desafiante. Margarita. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Una vez más, muchísimas gracias a la UCES, por supuesto, al rector, a Gastón O'Donnell, que justo lo hemos tomado de viaje en esta oportunidad, y es un honor también que Eduardo Gersi nos reciba y haga esta apertura en su nombre. Lo cierto es que estamos comenzando, parece mentira el tiempo que ha pasado en la Argentina, realmente estamos comenzando el 6º año de este ciclo, digamos. Si bien hemos ido cambiando los títulos cada 2 o 3 años, vamos teniendo como una cuestión concurrente que la idea es tratar de no quedarnos demasiado tomados por las coyunturas. Sin embargo, recién anticipaba, digamos, antes de dar inicio, de qué manera la realidad con la que nos chocamos todos los días nos obliga también a tener que pensarnos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, y cómo hacer para no desvincular esa mirada que nosotros intentamos más amplia, más profunda, de esas cuestiones con las que nos enfrentamos todos los días. Me refiero, por supuesto, a todos los sucesos que hemos tenido hoy, la gente que no puede viajar, la violencia en la calle, la violencia que no es otra cosa que la expresión brutal, inadmisible, por supuesto, pero es la expresión de un hartazgo social que vamos viendo cada vez más marcado y que se expresa lamentablemente de distintas maneras, como hemos visto hoy en distintos episodios de violencia. Decía que nuestro ciclo va a intentar, por eso el título, que es Los desafíos estructurales para el desarrollo, tratar de poner un poquito la mirada en los medianos y los largos plazos, pero no desconociendo lo que fueron nuestros ciclos anteriores. En la primera etapa, me acuerdo que le llamábamos diálogos o conversaciones para resolver o para sobrepasar confrontaciones estériles, ¿no? Con esa idea también de que la pelea permanente, la grieta permanente también nos impide mirar un poco hacia adelante y construir los consensos que la Argentina necesita. La mayor parte de nuestro ciclo se llamó Argentina, Estado, Ética y Sociedad, entendiendo realmente estos como los 3 pilares sobre los cuales debemos pensar y tratar de construir una Argentina distinta. En este ciclo que iniciamos hoy nos vamos a basar tratando un poco de bucear a partir de nuestros invitados, siempre muy destacados, porque la verdad es que soy una agradecida del alto nivel que nosotros hemos tenido, de la alta calidad que han tenido siempre nuestros expositores, nuestros invitados, porque hemos tenido de la más diversa actividad de nuestros invitados, pero siempre nos permiten darle a este intercambio una profundidad realmente como la que pretendemos, obviamente, para este ciclo de reuniones, que tienen también siempre un alto nivel académico, de asistentes y demás.
También la idea de pensar en cuáles son los desafíos estructurales hacia adelante, es decir, queremos discutir una agenda de futuro, ¿no? Queremos ver cómo se construye previsibilidad, certezas. Yo soy una convencida y ahora lo vamos a consultar con nuestros invitados economistas, por supuesto, de qué manera influye la estabilidad o la inestabilidad política, institucional, después en la economía, por supuesto, y cómo o a partir de qué acción política también se puede construir previsibilidad tan necesaria, planificación, obviamente. Yo soy una convencida que uno de los grandes problemas de la Argentina es esto de la falta de ámbitos de construcción de diálogo, de consensos y la mirada estratégica de los medianos largos plazos, ¿no? Salir siempre del ombliguismo permanente, de la coyuntura y tratar de mirar un poco más adelante. Bueno, la idea es empezar haciéndolo con aquellos temas sobre los que nosotros creemos que se debe basar una discusión sobre el desarrollo y el futuro, y sin ninguna duda que el primero de esos temas es la economía. No hay duda, aun cuando, y esto va a ser motivo de la conversación, por supuesto, la economía no puede estar desvinculada de la política, de la sociedad, de la discusión sobre el Estado, pero lo que queremos es discutir un poco desde la visión de los economistas, bueno, cómo podemos nosotros pensar un poco del futuro de la Argentina. Tenemos dos invitados sumamente calificados, casi no necesitarían presentación, lo voy a hacer muy brevemente. Alfonso Pratgay, bueno, hemos sido compañeros, colegas en la Cámara de Diputados. Alfonso, además de ser un gran economista, es un gran político también, y a mí me encanta poder decirlo y contarlo también desde las filas de la política. Ha sido presidente del Banco Central, ha sido ministro de Economía, y es una persona que ha demostrado a lo largo de su trayectoria profesional un gran sentido social, digamos, y una gran sensibilidad social. Por eso es que su mirada es especialmente importante para pensar los temas de la economía y del futuro relacionados con el desarrollo. Nuestro otro invitado es Cristian Folgar, también economista, es productor agropecuario, es docente, fue secretario de combustibles, es un experto en temas de energía y de servicios públicos. Y quiero decir un detalle solamente simpático, y tal vez porque yo también soy hincha de Boca, que cuando uno mira cuáles son las similitudes que tienen, además de ser dos grandes economistas que han sido funcionarios, o sea, tienen una gran experiencia de gestión, los dos en sus cuentas personales dicen fanático de Boca. Bueno, sin duda que esto también debe haber sido algún motivo más para invitarlos, al menos de mi parte. Bueno, disculpas por esta chanza que quería incorporar, pero son dos personas sobre las cuales tengo un reconocimiento profesional y un afecto personal muy, pero muy especial. Así que estoy muy agradecida con Alfonso y con Cristian por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a tratar de hacer, como siempre, algo más bien descontracturado, y entonces empiezo haciéndoles una consulta general, obviamente para tratar de pararnos en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que hoy un economista tiene en su cabeza? ¿Qué es lo que hay en la mirada de un economista sobre la Argentina, pensando en el futuro mediato, inmediato? ¿Hasta dónde se puede ver algo, digamos, en una Argentina como la nuestra? ¿Cuándo podemos pensar que pueden empezar algunos cambios? Si es que se puede, por supuesto. La necesidad de construir una mirada también obviamente transversal y no solamente desde la economía. Bueno, quisiéramos entonces empezar explorando con ustedes cuál es la mirada hoy de un economista. Alfonso, si querés empezar, nuevamente muchas gracias. Sí, con mucho gusto, Margarita. En primer lugar, quiero agradecerte la invitación, quiero agradecerle a la UCES la oportunidad que nos dan de tener este intercambio, en especial a Eduardo Bersi, que introducía tus palabras, Margarita. Y quiero felicitarlos también por el nombre que tiene el ciclo. Me parece que en una frase lograron capturar todos los ejes de lo que puede ser una salida de Argentina hacia adelante, ¿no? La cuestión es necesariamente estructural porque
la decadencia de Argentina lleva décadas y tenemos que salirnos de esta idea de que hay una solución fácil para problemas complejos sobre los cuales distintas dirigencias de distintos partidos políticos no han logrado resolver. Entonces, efectivamente tenemos que pensar en soluciones estructurales. Estas soluciones estructurales siempre plantean un desafío, el desafío de cómo llevarlo adelante sin afectar el bienestar de los que menos tienen, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos, y sin afectar lo que podríamos llamar las tensiones generacionales, ¿no? A lo largo que avanzamos en un mediano plazo, que no esté una generación pagando el pato de la boda a cambio de otra, ¿no? Y por supuesto que desarrollo, que es una palabra que la verdad que desde la época de Frondizi que no la vemos figurar con credibilidad en el debate político argentino, son más de 60 años, ¿no? Y que yo creo que la tenemos que resignificar y le tenemos que volver a dar valor, ¿no? Estamos en un año electoral, estamos celebrando los 40 años del retorno a la democracia. A mí me gusta pensar o me gusta decir que el desarrollo es el rezo laico de esta campaña, ¿no? Así como en su momento Alfonsín nos recordaba en medio o sobre el final de la dictadura, nos recordaba el preámbulo de la Constitución y su campaña era volvamos a la Constitución, volvamos a la República, volvamos a la democracia. Me parece que el rezo laico de este momento tan particular de nuestra nación es precisamente eso, que logremos primero convencer a la población y segundo encontrar un espacio de diálogo, como decía Margarita, para que Argentina deje atrás este ciclo donde cada 4 años empieza y termina el mundo y donde podamos hablar de convivencia. Es una palabra sobre la que voy a volver a lo largo de la charla de hoy, pero me parece que es la palabra que define lo que queremos decir. No es solamente el diálogo, no es solamente el consenso, no es solamente el acuerdo, es la convivencia pacífica para que a través de grandes políticas de Estado y a través de la alternancia democrática podamos transmitirle a los ciudadanos que aquí hay un camino distinto. Yo escuchaba en estos días una ponencia, una conferencia de Felipe González, y a Felipe González le preguntaban, de todas las cosas que hizo, ¿con cuál se quedaría? Y me impresionó mucho porque dijo, la cuestión que más orgullo me dio, mirando para atrás, fue la reforma del sistema de salud en España en los 80. Y explicó un poco la cuestión técnica, pero me impactó mucho la descripción política. Él dijo, nosotros acabamos de ganar las elecciones, teníamos mayoría en el Parlamento, yo podía avanzar con la reforma que mejor me pareciera, pero mi reforma no era la reforma que mejor le convenía a España si con el próximo gobierno volvía para atrás. Y entonces, a pesar de que tenía mayoría, se tomó el trabajo de negociar una reforma con la oposición durante 4 o 5 meses, y es el día de hoy que esa reforma no se ha modificado, ¿no? Entonces lo planteo para completar un poco esta idea de los desafíos estructurales para el desarrollo. Las únicas reformas que valen son las que se mantienen en el tiempo, y por lo tanto es inexorable el diálogo político y la convivencia política. Entonces, desde ese lugar, sí, permítanme que responda a esta pregunta que me hace Margarita y que es tan actual, ¿no? La mirada de un economista sobre el futuro inmediato y sobre el futuro mediato. El futuro inmediato es muy complejo, no hace falta que yo se los diga. No hace falta haber tenido las imágenes que vimos hoy donde el ministro de Seguridad de la principal provincia argentina, donde vive el 40% de los argentinos, tuvo el episodio que ya sabemos. Evidentemente, como bien decía Margarita, hay bronca, pero sobre todo lo que yo percibo más que nada es que hay orfandad, hay ansiedad, hay ausencia de futuro, ¿no?
Esto nos remite a otros momentos muy complejos de nuestra historia económica y social. Y sucede, a ver, la buena noticia es que sucede al final de un mandato, por lo tanto tenemos la esperanza de que esto, a partir del voto en octubre de este año, podamos cambiar el rumbo. Pero claro, la mala noticia es que sucede en el marco de un gobierno que no solamente ha perdido toda la credibilidad, sino que ya ha perdido la cohesión, si se quiere, ficticia que lo llevó al poder, pero que hoy manifiestamente ya no la tiene, ¿no? Entonces es muy difícil pensar que un ministro de Economía fuese bueno, fuese malo, fuese mediocre, aunque acertara cuáles son las soluciones, no está dado el encuadre político para que estas soluciones efectivamente se puedan llevar a la práctica. Entonces creo que entramos en una dinámica muy compleja, que a mí en particular no me sorprende lo más mínimo. Yo el día que asumió Massa lo dije con muchísima claridad. Argentina tiene un problema de credibilidad y el gobierno elige como piloto de tormentas al político menos creíble que tiene hoy Argentina. No lo decía yo, sino lo dicen todas las encuestas y aún lo dice. Y como era de prever, Massa no ofreció ninguna solución más que patear los problemas para adelante. Y esos problemas para adelante a veces se pueden patear y otras veces no se pueden patear. Da toda la impresión de que esta es una de las veces en las que no se puede patear, y por si quedaba alguna duda sobre los errores acumulados de la gestión de este gobierno, se agrega un factor exógeno como es la sequía, que tiene un impacto dramático, tanto desde el punto de vista de la disponibilidad de divisas como desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos tributarios para el gobierno nacional, como desde el punto de vista de la actividad, ¿no? Y los que recorremos el interior del país lo vemos con muchísima claridad toda la semana, ¿no? Ese color marrón que ha reemplazado el color verde de los cultivos, también son menos barcos que salen, son menos camiones que van al puerto, muchísimos menos camiones, por supuesto, son menos camionetas que compran los chacareros para la próxima campaña, y todo esto implica un parate que no es menor. Esto se monta, como digo, sobre, a mi juicio, los dos problemas centrales que enfrenta hoy Argentina, para resumirlos en dos, que son la dinámica de la inflación y la dinámica financiera de la escasez de dólares, ¿no? Hay momentos donde se retroalimentan estas dos dinámicas, pero esencialmente tienen connotaciones muy, muy claras, ¿no? En lo social y en lo económico. Pareciera ser que las soluciones que ofrece el gobierno en estos momentos, intentando resolver una, profundizan la otra y muchas veces hasta profundizan las dos, ¿no? Entonces, y esto hay que marcarlo porque la última vez que Argentina cruzó la barrera del 100% de inflación, los memoriosos lo recordarán, fue en el 75, a causa del Rodrigazo, que vino inmediatamente después de un congelamiento de precios dramático del peronismo en aquella época, con Helvar, y nosotros cruzamos la barrera del 100% y a Argentina le tomó casi 20 años volver a inflaciones de 2 dígitos. Y en el interín hubo todo tipo de planes de estabilización, la tablita de Martínez de Oz, el plan Austral, el plan Primavera, el plan Bonex, bueno, hasta que llegó el plan de convertibilidad y durante un tiempo bajó la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? No es solamente, como diría Borges, una pasión por el sistema métrico decimal los que hablan del 100%, ¿no? Hay un número que no conocemos cuál es, a partir del cual los comportamientos se aceleran y las curvas ya no son más lineales, sino que son exponenciales. Y da la impresión que estamos en ese nivel, ¿no? Para que ustedes sepan, toda vez que una pyme se demora un mes nomás en corregir el salario, eso implica que los trabajadores de esa pyme perdieron 7% en un mes. Entonces el margen de error es otro, la gimnasia es otra, y esto es una frecuencia que está afectando prácticamente a toda la economía, ¿no? Y la otra, como decíamos, es la escasez de reservas, que como voy a explicar más adelante,
no es que Argentina tenga escasez de reservas. Argentina tiene escasez de sentido común. La dirigencia argentina le falta el sentido común y entonces inventa estos engendros de cepos, de dólar soja, dólar tal, dólar el otro, cuando en realidad lo que necesita Argentina es una estrategia de desarrollo que ponga el foco en los sectores que generan divisas, y tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, para pensar un poquito más en el mediano plazo, yo creo que hay por lo menos tres cuestiones muy diferentes de las que enfrentamos nosotros en el 2015, que a mí por lo menos me hacen ser más optimista respecto del mediano plazo, independientemente de que el corto plazo va a haber que atravesarlo con las dificultades que mencioné antes, ¿no? Pero quiero detenerme en estas tres. La primera es que si vuelve a haber un gobierno de Juntos por el Cambio, después discutamos cuáles son las chances de eso, yo creo que las chances son altas. Si sucede, la composición del Congreso de la Nación va a ser muy diferente de la que nos tocó en el 2015. Nosotros en el 2015 teníamos 88, 89 diputados y 12 o 13 senadores. O sea, teníamos un tercio de la Cámara de Diputados y un quinto de la Cámara del Senado. Por más voluntad y buena intención que tuviera aquel gobierno, era imposible imaginar ninguna reforma estructural en medio de esos desafíos con minorías tan pequeñas en el Parlamento, ¿no? Desde entonces, Juntos por el Cambio ha logrado mantener su caudal de votos arriba del 40%, y como se fue renovando sobre todo la Cámara de Senadores, pero también la de Diputados por mitades, solamente con repetir el resultado de la última elección, Juntos por el Cambio estaría quizás con mayoría en una de las dos cámaras y no en las dos, ¿no? Y esto es un punto de partida muy diferente para cualquier discusión de reformas estructurales y para cualquier discusión de negociación con otros partidos políticos, ¿no? No es lo mismo negociar desde una posición de mayoría que de una posición de minoría. Así que este no es un tema menor y es un tema a considerar y es un tema a tener en cuenta. Te lleva también a otra estrategia parlamentaria, podés negociar todos los programas de una sola vez, todas las leyes de una sola vez, hasta podría llegar a utilizar como estrategia de negociación la herramienta del plebiscito, del referéndum, ¿no? Una cosa es un plebiscito si tenés la mayoría para ejecutarla y tenés que dar la pelea para tocar algunos intereses particulares. Otra cosa es si después no tenés las mayorías en el Congreso para ejecutarlo, ¿no? Entonces, me parece que, para resumirlo, los fierros políticos de una segunda oportunidad de Juntos por el Cambio son infinitamente más poderosos de lo que tuvimos en la primera oportunidad. Creo que hay otra cuestión también a considerar que es más intangible, pero que yo por lo menos la veo con mucha claridad, y es que hoy hay mucho mayor conciencia de que Argentina está entrando en una espiral y que estamos muy cerca del piso, cosa que no teníamos en el 2015, ¿no? En 2015, así como les contaba lo del rezo laico de Alfonsín, y así como en el 83 la demanda de la sociedad era volvamos a la democracia, en el 2015 la demanda fue mucho más saquen a los corruptos, que cambien el modelo económico. Ahora, en cambio, hay una conciencia mucho más clara de que este modelo está totalmente agotado, de que hay que reemplazarlo por alguna alternativa, y que estos cambios de modelo necesariamente implican en el corto plazo algunos sacrificios que se pueden compartir y se pueden socializar, pero creo que hay una conciencia de que esto no se va a resolver sin sacrificios, a diferencia de lo que teníamos en el 2015, ¿no? Y mi tercera reflexión, y con esto voy cerrando y me voy acercando a un tema que es muy cercano a la trayectoria de Cristian, es aquel tema de la disponibilidad de divisas, ¿no? Hoy, cuando vemos la potencialidad del sector exportador de Argentina, la verdad que yo me entusiasmo más que en cualquier otro momento de nuestra historia reciente en Argentina.
Yo creo que Cristian va a explicar bien la dimensión de los hidrocarburos. A ver, el gasoducto va a estar listo en algún momento de este año o a principio del año que viene. Buena parte de las inversiones que eran necesarias en Vaca Muerta para asegurarnos de que había exploración y de que había la riqueza de los yacimientos que creíamos ya están manifestadas, con lo cual solamente ahora resta extraer el fluido, transportarlo al resto del país y eventualmente exportarlo, ¿no? Y hay algunos expertos, me va a gustar escuchar la opinión de Cristian, pero hay unos expertos en energía que dicen que en un periodo relativamente corto de tiempo podemos pasar de ser importadores netos de alrededor de 5.000 millones de dólares, como fuimos el año pasado, a exportadores netos de hidrocarburos de cerca de 12.000 o 15.000 millones de dólares. Pongámoslo al revés. Hoy estamos viviendo la sequía hídrica, ¿no?, que no se podía prever. Pero esta sequía llega sobre una sequía anterior, que fue la de este gobierno, la sequía de los hidrocarburos, de los que hoy ya tendríamos que estar disponiendo y podríamos habernos evitado el costo de esta sequía si tuviéramos estas cuestiones liberadas y el tiempo, ¿no? 20.000 millones de dólares de diferencia. Hay otra cuestión que hay que considerar y que hay que discutir con mucha valentía, que es el potencial del sector minero, ¿no? El año pasado Argentina exportó un poquito menos de 5.000 millones de dólares de exportaciones mineras y Chile exportó un poquito más de 50.000 millones. Y compartimos la misma cordillera. Así que esta es una discusión que hay que tener, por supuesto siendo muy cuidadosos del medio ambiente, pero yo digo, en un país donde la pobreza ya supera el 50% y donde casi 2 de cada 3 de nuestros niños viven la pobreza, creo que también tenemos que considerar la generación actual que estamos perdiendo a través de este modelo, porque si no lo que le vamos a dejar cuidando el medio ambiente a la generación que viene es algo absolutamente incierto, ¿no? Entonces, por eso yo decía al principio, tiene que ser distributiva, tiene que ser equitativa la distribución de los recursos, de los resultados y de los sacrificios, no solamente en términos sociales, sino también en términos generacionales, ¿no? Y si Argentina pudiera resolver esa cuestión, bueno, ahí hay 40, 45, 50.000 millones de dólares que podríamos empezar a poner en valor sin necesidad de muchas inversiones adicionales. Y el tercer sector, que es el que más me entusiasma a mí, es el sector del turismo, ¿no? El año pasado, para comparar, en realidad antes de la pandemia, para hacer una comparación más o menos razonable, Argentina tuvo ingresos de divisas por el turismo del orden de los 5.000 millones de dólares. Uruguay, que tiene la 12ª parte del territorio, la 12ª parte de la población, y hasta podríamos decir, si no hay ningún uruguayo escuchándonos, la 12ª parte de las oportunidades turísticas, tuvo una recaudación de la mitad, unos 2.500 millones de dólares. Entonces, si nosotros hiciéramos lo mismo que hizo Uruguay en infraestructura, en política de atraer recursos y demás, tendríamos que estar hablando de por lo menos 20.000 millones de dólares de ingresos de turismo y no 4.000. Entonces, con toda esa cuenta que yo les hice, en relativamente poco tiempo podemos estar hablando de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares adicionales. Podemos estar duplicando las exportaciones en menos de 2 o 3 años. Esto no lo teníamos en el 2015 ni lo tuvimos en ningún otro momento, y es una razón para poder entusiasmarse mucho respecto de, claro, la coyuntura de corto plazo y el desafío inicial del próximo gobierno va a requerir de un trabajo de relojería, muy poco margen de error, mucha sabiduría y generosidad política y técnica, pero por lo menos hay la perspectiva de que si estas cosas se aciertan con un programa de estabilización y un programa de desarrollo al mismo tiempo, que podemos después explicarlo mejor, la oportunidad a la que podemos acceder con estos dólares relativamente fáciles de conseguir
es muy distinta que en ningún otro momento de nuestra historia reciente, ¿no? Así que yo diría que para contestar esta pregunta, Marga, y para ir pasándole a Cristian, es muy complejo, por supuesto, el desafío de cortísimo plazo, pero un mediano plazo que nos ofrece posibilidades y oportunidades de entusiasmarnos sobre bases sólidas, ¿no? No sobre la fantasía de que todo va a suceder porque nos creen y porque somos buenos, sino porque la potencialidad de Argentina, la oportunidad que le da el mundo, un mundo muy convulsionado, pero que es favorable a las cosas que produce Argentina, nos dan un escalón a partir del cual nos podemos apoyar, ¿no? Y creo que esto es el desafío que va a tener el próximo gobierno por delante. Muchísimas gracias, Alfonso. Realmente la respuesta muy completa a la primera consigna, así que muchas, pero muchas gracias. Cristian, entonces te queda a vos la palabra ahora. Bueno, gracias, Mara. Un poco para complementarlo a Alfonso, pues estuvo bastante completo, pero para pararme en algo tuyo, que vos dejabas plantear la pregunta de qué querría un economista para empezar a avanzar, y la verdad que en función de lo que cualquiera sea el espacio político que tome el poder el año que viene, va a haber muchas cosas para ordenar, y muchas cosas que vamos a encontrar debajo de la alfombra. No se les va a poder prometer a la población, y espero que nadie lo haga, de que la situación va a ser fácil de salir, pero los desequilibrios económicos, macroeconómicos fundamentalmente, van a ser muy grandes. Es decir, estamos transitando ya niveles de inflación que, como bien decía Alfonso, nuestra historia nos muestra que no terminaron bien, con lo cual tenemos que saber que ya estamos entrando en la zona en la cual las probabilidades de que las cosas se descontrolen cada vez son más altas. Y si bien todos tenemos la expectativa, y a lo mejor la esperanza más que la expectativa, de que el nuevo gobierno agarre una situación con muchos desafíos por delante pero controlada, este gobierno va a llegar muy desgastado, y el nuevo gobierno que asumo va a tener muy poco margen de maniobra, con lo cual lo primero que se va a necesitar es una enorme fortaleza política, porque el desafío del equipo económico va a ser el de pensar a tomar medidas para las cuales se va a requerir mucho capital político. Y capital político que, por suerte, la alianza que asuma va a tener bastante respaldo en las cámaras, lo explicaba aritméticamente Alfonso, pero las medidas a tomar van a requerir bastante consenso con gobernadores y con aquellos, incluso gestores que van a tener responsabilidad en distintos espacios geográficos que a lo mejor sean de la oposición. Y eso va a requerir de cierta dosis también de generosidad para la alianza gobernante, cualquiera sea, y de generosidad también en el sentido de cómo estructurar las políticas públicas. La base de cualquier política pública, y esto puede enganchar un poco con lo que dejó planteado Alfonso de las distintas salidas, tiene que ver con generar estabilidad. Y porque la estabilidad macroeconómica va a ser la base de cualquiera de las salidas que veamos. Yo creo que una visión estratégica del desarrollo es parte del plan de estabilización. Yo creo que no vamos a estabilizar primero y desarrollar después, sino, obviamente hay cosas que van a pasar en un segundo momento, pero si nosotros no logramos generar una visión estratégica desde el momento uno, nos va a ser muy difícil que sea exitosa la estabilización, digamos, porque creo que una cosa va a ser parte de la otra. Y ahí Alfonso mencionaba, por ejemplo, el caso de energía y minería. Podemos mencionar también el agro, podemos mencionar el turismo, podemos mencionar la industria del conocimiento. Las primeras tres tienen claramente un denominador común, que es: tenemos muchos recursos, pero todas requieren inversiones, todas son en algún punto capital intensivas en alguna manera. Es decir, para desarrollar Vaca Muerta o para desarrollar los hidrocarburos necesitamos que haya empresas que ya están operando en Argentina y empresas del exterior que quieran traer sus ahorros a Argentina. En un momento en donde la tasa de interés en el mundo está aumentando, con lo cual los inversores van a ser mucho más selectivos que en otro momento, con lo cual tenemos que generarle las condiciones sistémicas para que quieran venir.
y para que un proyecto en Argentina sea rentable comparado con un proyecto en otro país del mundo. Lo mismo ocurre en minería. La gran ventaja que nosotros tenemos es que tenemos los recursos y probamos que técnicamente esos recursos pueden ser fácilmente, entre comillas, digamos, desarrollables. Pero lo que necesitamos es atraer los capitales, que es lo que no hemos podido hacer hasta ahora. El gasoducto es un ejemplo. Este gasoducto se empezó a pensar en el gobierno anterior, no se pudo hacer por las inestabilidades macroeconómicas, se quiso empezar a construir en este gobierno, no se pudo hacer por restricciones presupuestarias debidas a los problemas macroeconómicos, y si Dios quiere lo vamos a inaugurar en este invierno. Obviamente es una buena noticia que lo inauguremos, la mala noticia es que esto lo tendríamos que haber tenido antes. Hoy Argentina tiene una restricción de dólares que la podría solucionar recurriendo a los recursos que tiene a mano. Y esa es una enorme ventaja, porque somos capaces de generar nuestros propios dólares. Tendríamos con qué generar nuestros propios dólares. Aparte de lo que aporta la cadena agrícola ganadera, podríamos sumarles lo que puede aportar el sector energético. El sector energético aparte tiene una muy buena capacidad de atraer inversión extranjera directa, que es otra manera también de aportar de dólares en la economía. Lo mismo la minería. Pero todo eso requiere que nosotros estabilicemos la macro, empecemos a capturar nuestros propios ahorros y después empezar a traer ahorros externos, porque casi todos estos sectores necesitan fuertes inversiones de capital. En el caso del turismo y la industria del conocimiento, ahí quizás la atracción de capitales puede ser un poco menor, y son sectores que a lo mejor, en el caso del turismo, dinamizan mucho mano de obra, y a veces no es la mano de obra más calificada de todas, con lo cual eso tiene ventajas espaciales importantes. También podríamos mencionar como otra industria vinculada a recursos naturales el tema pesca, que siempre lo dejamos de lado, pero la pesca también podría generar algún tipo de aporte. Y después tenemos todo lo que nosotros llamamos la industria del conocimiento, las industrias basadas en el conocimiento y demás, en el cual Argentina está mostrando potencial exportador. Pero ahí yo tengo un punto, que es en un país en donde la inmensa mayoría de los jóvenes no entiende un texto, donde nuestra instrucción pública está mostrando ciertamente ciertas falencias. La industria del conocimiento hoy se puede convertir en una proveedora de recursos, fundamentalmente de divisas, una salida para parte de nuestra población, pero casi como que se podría llegar a convertir, lamentablemente, en una industria de nicho, porque no todos podrían acceder a ese tipo de industrias, salvo que revertamos los déficits de capacitación y los déficits de instrucción académica que muchos jóvenes fundamentalmente tienen. Digamos. Entonces, ¿cómo vamos a subir masivamente a un país de 46, 47 millones de personas a determinadas industrias si nosotros sabemos que de base tenemos algunos déficits? Y ahí creo que viene el planteo de, bueno, ¿qué cosas tenemos que hacer para que esto pase? Es decir, ¿qué cosas nosotros tendríamos que tener para que el sector energía, el sector minería, el sector turismo, el sector pesca, el turismo, la industria del conocimiento aporten? Bueno, y ahí tenemos que tener una visión estratégica de saber cuáles son las capacidades que nosotros tenemos que desarrollar. Y quizás un concepto que a mí me gustaría poner sobre la mesa es que la verdad que hoy no compite un yacimiento en Argentina con un yacimiento en Australia, o una mina en Argentina con una mina de minerales en otro país del mundo, o un productor de pastas en Argentina con un productor de pastas en Italia. Lo que compite es el sistema económico, porque yo puedo ser muy eficiente en mi yacimiento, en mi explotación minera, en mi fábrica de pastas, pero después yo tengo que conseguir capital, y después yo tengo que ir hasta el puerto, y después necesito infraestructura para moverme. Y a veces los costos de nuestro sistema económico hacen que seamos más caros que otras locaciones, que otros lugares. Entonces, de repente sale más barato llevarse el recurso sin agregarle valor y agregarle valor en otra geografía. ¿Por qué? Porque es más barato hacerlo en otra geografía.
Entonces nosotros terminamos compitiendo no solo microeconómicamente industria contra industria, sino que creo que cada vez pasa, y esto fundamentalmente pasa en las industrias que más mano de obra integran, que nosotros necesitamos hacerlo, y que mejores salarios pagan, y que más divisas de manera sustentable generan, que es aquellas industrias en donde hay distintas opciones de localización. Entonces, ¿por qué un inversor va a venir acá? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, para hacer un tren para exportar GNL a China, alguien vendría acá y no vendría a Estados Unidos primero, a Qatar o a Australia? Es decir, ¿qué es lo que le haría venir a Argentina? Y nosotros tenemos que ser capaces de dar esa respuesta, porque si nosotros no podemos dar esa respuesta, no vamos a tener a los inversores, y si nosotros no tenemos esa salida, vivimos en los típicos vaivenes que tiene nuestra economía. Cada uno de los sectores que nosotros podemos mencionar implican un desafío. Por ejemplo, si nosotros queremos sesgar nuestros primeros pasos de desarrollo en industrias como los hidrocarburos, minería y demás, tenemos que plantearnos las cuestiones ambientales, tenemos que plantearnos las cuestiones institucionales, pero también tenemos que plantearnos el tema de la distribución del ingreso, porque son industrias que habitualmente tienden a concentrar ingresos, industrias que generan espacialmente desafíos. Por ejemplo, hoy vemos Neuquén. En la provincia de Neuquén, en aquellas áreas en donde se está trabajando mucho, están aumentando mucho los precios de los alquileres, los precios de un montón de bienes, porque se arbitran contra la industria más pujante. Entonces, empiezan a existir lo que en la jerga neuquina llaman los precios petroleros. Bueno, tenemos que saber que eso nos va a pasar. Es decir, si nosotros somos exitosos desarrollando minería, en algunas geografías del país van a aparecer esas cuestiones. Y si nosotros queremos desarrollar turismo, tenemos que darle una infraestructura que el propio sector turismo de por sí no la puede dar, y tiene que haber alguien que genere esa estructura, esa infraestructura. Con lo cual, esa visión estratégica nos tiene que llevar también a plantearnos el desafío de qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué capacidades nosotros tenemos que adquirir para que todos estos sectores florezcan, y que para todo lo que nosotros vemos que tenemos como recurso, lo podamos convertir en algo tangible, ¿sí? Porque si no, nos vamos a quedar, como muchas veces nos pasa, en la mitad del camino. ¿Sí? ¿Cuánto hace nosotros que en Argentina discutimos la sana idea de convertirnos en el supermercado del mundo en vez del granero del mundo? Creo que lo hemos escuchado todos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué fue lo que nos impidió? Recursos, no. Ventajas y la productividad del agro, tampoco, porque posiblemente sea de las mayores del mundo. Bueno, no hemos sido capaces de incorporarle capital a esa cadena de valor para dejar de ser el granero, para pasar a ser el supermercado. Bueno, tuvimos la visión de querer hacer algo, pero no nos supimos dar a nosotros mismos como país las herramientas para hacerlo. Creo que esa discusión la tenemos que empezar a pensar, digamos, porque uno de los grandes déficits que nosotros nos vamos a encontrar también para empezar a arrancar a partir de la próxima gestión es que ya no somos el país de ingresos altos. Digamos, hoy los deciles más altos de la población tienen ingresos medidos en términos internacionales bastante bajos, con lo cual nuestro mercado interno inicialmente va a ser un mercado interno con poco poder adquisitivo, con lo cual vamos a tener que salir a buscar las rentas al mundo, vamos a tener que salir al mundo a buscar aquellos sectores de la población que quieran, de la población mundial, que quieran comprar nuestros bienes, a partir de ahí poder generar industrias que paguen mejores salarios, y a partir de ahí ir dinamizando nuestro mercado interno, porque lamentablemente después de décadas en los cuales no nos fue tan bien, hoy el ingreso disponible de los sectores, incluso los que llamamos más ricos de la población, no comparan con otras geografías. Hoy el decil más alto de las familias de nuestra población ganan quizás menos de $4.000 al mes. $4.000 al mes para un ingreso familiar en cualquier país más o menos desarrollado es un ingreso de una familia de ingresos medios bajos o bajos, digamos. Con lo cual, ahí nosotros también tenemos un desafío que es saber a partir de qué tipo de economía partimos, ¿sí? Nosotros vamos a partir de una economía que necesita empezar a crecer, que necesita buscar fuentes a partir de las cuales encontrar demanda, y el mercado interno no la vamos a tener. El mercado interno, lamentablemente, al principio
la demanda no va a estar porque tenemos que volver a darle a nuestro mercado ingreso disponible, y la única manera de darle al mercado ingreso disponible es con industrias que capten valor, y ese valor fundamentalmente va a estar fronteras afuera, porque fronteras dentro lo hemos destruido. Cristian, ¿terminaste tu intervención ahora? Sí, Mara, sí. Ah, bueno, muchas gracias. La verdad es que han sido dos intervenciones absolutamente completas, digamos, en el sentido de lo primero que planteábamos. Mi idea era avanzar ahora sobre la otra cuestión que me parece central, que es pensar cómo juega la política y las instituciones para crear estas condiciones. Los dos se refirieron a esto, por supuesto, porque cuando Cristian habla de la necesidad de crear condiciones para las inversiones, ¿no? La pregunta por qué vendrían a invertir acá y no a otro lado, no tengo duda que esas otras condiciones que hay son condiciones que se crean a partir de política e instituciones fundamentalmente creíbles. Ambos hablaron también del tema de la confiabilidad o la credibilidad del sistema. Alfonso nos planteó una palabra que para mí es central y supongo que ahora él volverá a utilizarla, que es la idea de la convivencia, porque también pensar en la política y las instituciones implica eso, que es diálogo, es convivencia, es construcción de consensos, y los dos se refirieron a cómo ir construyendo esa mirada estratégica para la posibilidad de un futuro gobierno, pensando en mayorías distintas, pero nunca en mayorías suficientes, porque además que creo que siempre lo que hay que pensar es que esa construcción estratégica de una mayoría específica con una agenda muy completa implica mucho más que la propia fuerza que uno podría llegar aún con la mayoría que gane. O sea, lo que quiero decir, siempre es necesario construir consensos con otros, obviamente. La consulta entonces va por esa línea. ¿Qué participación tiene en todo esto para pensar en los desafíos, en crear las condiciones, la política y las instituciones, pero bajando un poco también el tema de la economía y de la macro y de los grandes desafíos a los problemas que la gente tiene todos los días, ¿no? Y que tienen que ver con la inflación, con el empleo, con la producción, por supuesto. ¿Cómo creamos esas condiciones? Y esto yo siempre termino remontándome a lo que fue nuestro ciclo anterior cuando habíamos incorporado la perspectiva ética como una de esas, y la verdad es que creo que no ponemos a veces el énfasis suficiente cuando planteamos estas cuestiones sobre la necesidad de reconstruir una credibilidad basada también en determinados comportamientos. ¿De qué manera influye esto o no? Yo sé, y siempre la respuesta está, hay países absolutamente desarrollados que tienen sistemas internos tremendamente corruptos y por lo tanto no hay una regla automática entre una cosa u otra, pero también qué tipo de reglas necesitan esas instituciones, insistiendo sobre la idea de credibilidad y confiabilidad para crear esas condiciones que necesitamos. Perdón por la pregunta larga y un poco enredada, pero bueno, sé que ustedes los dos tienen mucho de políticos también, así que sin duda que van a avanzar bien en la respuesta. Cristian, ¿querés empezar vos ahora? Sí, no hay problema. A ver, vos creo que dijiste algo que es fundamental, que es que los consensos los tenés que hacer con los que no piensan como vos. En Argentina la dinámica que habitualmente tenemos los consensos es un gobierno llama a los otros sectores a que apoyen su programa, no a construir un programa. Y la verdad que el desafío es construir un programa, no que apoyen el propio. Así es como se hacen las políticas públicas que subsisten en el tiempo, porque yo estoy seguro que el nuevo gobierno, y la verdad, yo hablo con el sesgo de suponer que el nuevo gobierno va a ser de Juntos por el Cambio, y si bien es cierto que Juntos por el Cambio y no sabe exactamente quiénes lo van a representar a nivel nacional, uno podría decir, bueno, cualquiera que lo pueda representar, estoy seguro va a poder plantear un esquema de políticas lógicas, al menos desde el punto de vista conceptual. El tema es que después tener la habilidad para llevarlo adelante.
Y para eso me parece que hay que tener cierta generosidad política. Es decir, el próximo gobierno, en algunos aspectos, sea quien sea el próximo gobierno, capaz que va a tener que resignar cierta calidad en el diseño de la política a cambio de sustentabilidad de esa política. Porque lo que más va a necesitar el próximo gobierno es mucha fortaleza política. Porque para hacer cosas en las cuales le vamos a pedir a la población, aunque se reparta progresivamente los esfuerzos, le vamos a pedir esfuerzos a la población. Y para eso se necesitan fortaleza. Y esa visión de fortaleza política es la que va a haber que dar para que los primeros pasos del programa sean sustentables y también para que más temprano que tarde agentes del exterior decidan a venir. Porque la posición más lógica de un inversor internacional en un futuro gobierno es, bueno, espero cómo les va, y si les va bien en un par de años, ahí veo qué hago. Y nosotros no tenemos ese par de años, nosotros tendríamos que tratar de adelantar ese par de años lo más posible, y creo que la mejor manera de hacerlo es con el nuevo gobierno tratando de construir ciertos consensos para llevar adelante políticas que tengan mucho soporte político, en el cual va a haber que ser muy inteligentes. Y quizás la inteligencia pase por saber que es mejor obtener un acuerdo que no sé, poner una agenda de 10 temas, capaz que es mejor que hacer 8 que salgan bien, a no intentar imponer los 10, y los 10 hay que sacarlos con fuerza, porque es preferible tener esos 8 como política constante. Y creo que el año que viene va a ser un año de dominancia fundamentalmente política, porque todo lo que necesitamos reconstruir se empieza a reconstruir a partir de una cuestión de fortaleza política. La fortaleza política va a ser la condición necesaria, creo yo, la condición necesaria de cualquier programa que se quiera implementar. Y los planes de estabilización, hay muchos tipos, pero todos fueron exitosos a partir de cierta consistencia política, que no se las da solo el oficialismo, se lo da la estructura política. Gracias, Cris. Aprovecho y meto también entonces en la pregunta para pasarle a Alfonso algo que deja obvio planteado Cristian, que es la necesidad de mirar también el plano internacional. Yo he sentido muchas veces que la política sufre de esta cuestión de ombliguismo, que se ha utilizado muchas veces también, que es pensar que nuestros problemas son solamente nuestros, desvincularnos del mundo. Hoy hay algunas cuestiones que transversalmente cruzan, que la Argentina no puede permanecer ajena a las cosas que pasan en el otro lado del mundo, y no siempre estamos mirando esto. Yo creo que cuando hablamos de los desafíos de la economía, de las instituciones, del futuro, tenemos que pensarnos como parte de un tiempo y un mundo que es global, en el cual no se puede pensar aisladamente cómo resolver nuestros problemas si no es en relación con ese mundo, ¿no? Bueno, perdón la intervención, me pareció interesante porque lo planteó Cristian, convencer a los de afuera, o realmente pensar en las estrategias hacia adentro para convencer a los de afuera también, ¿no? Alfonso, te paso entonces para tu respuesta. Sí, me parece que es una cuestión central la que planteas, Marga, y a caballo de lo que ya decía Cristian. Yo estoy convencido de que la política exterior de Argentina es un elemento central para esa estrategia de desarrollo y que a lo largo de las últimas décadas ha estado postergada porque las urgencias eran más internas, ¿no? Pero cuando hablamos de esencialmente lo que estaba explicando Cristian de la fortaleza política, yo lo resumo de esta manera, ¿no? Hace falta un liderazgo que tenga visión, que tenga una narrativa, que no es un relato, sino una narrativa, y que tenga generosidad, ¿no? Y esperemos que del proceso de discusión interna de Juntos por el Cambio aparezca ese liderazgo, porque la visión es fundamental para comunicar y para que la sociedad entienda los sacrificios que hay que tomar en el corto plazo, porque a cambio estamos apuntando a un mediano plazo en el que estamos todos mejor.
Y eso es lo que explica el líder, que tiene la visión y que nos explica cómo vamos a llegar, y que también tiene la generosidad de compartirlo con otros espacios políticos y de creer en la alternancia, ¿no? Argentina necesita eso, necesita definir de qué manera se va a integrar con el mundo, necesita recuperar la cultura del trabajo, necesita darse una discusión acerca del tamaño óptimo del Estado, el tamaño del Estado que podemos financiar, necesita una revolución educativa. Vos preguntabas, Marga, hace un rato, una revolución para el siglo XXI. Todas estas son las cosas que nos van a hacer competitivos y nos van a permitir competir con el resto del mundo. Una manera muy simplificada de tratar de explicar el fracaso económico de Argentina del último tiempo es que hay una tensión muy fuerte entre el equilibrio interno y el equilibrio externo, ya que planteamos la cuestión externa, ¿no? Esencialmente, el tipo de cambio que equilibra las cuentas externas no es el mismo que equilibra la tensión interna por la distribución del ingreso. O puesto de otra manera, la puja distributiva requiere un salario más alto del que las empresas pueden pagar para competir con el resto del mundo. Y sobre esto hay que trabajar, ¿no? Para darles un número nomás, estoy tratando de no hacerlo, pero para darles un número, históricamente en los últimos 40 años, cada vez que Argentina pagó un salario promedio superior a los $1.000, empezó a tener problemas comerciales, de cuenta corriente, ¿no? Y $1.000 es un salario que por lo menos en la aspiración de la dirigencia y la aspiración de muchos argentinos es bajo, un salario promedio bajo. Nosotros tendríamos que aspirar a tener salarios más parecidos a los de, no sé, Polonia, por decir algo, que a los de India, ¿no? Y cuando yo les explicaba antes estos sectores que pueden llegar a traernos divisas relativamente pronto, esencialmente la idea es expandir la frontera de producción de divisas de manera tal de que nosotros podamos tener un equilibrio externo que sea compatible con un salario en dólares o un salario real más alto, ¿no? Y esa es una estrategia de desarrollo a la que hacía referencia Cristian, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tener mucho cuidado con los equipos económicos que hablan solamente de estabilización, de programas de estabilización, porque eso es solamente una pata de lo que hay que resolver. Y la verdad que estamos en un punto de partida muy complejo. La estabilización tradicional implica enfriar la demanda y muy probablemente en el corto plazo implica una presión hacia abajo de los salarios. Y los salarios hoy están demasiado bajos como para agregarle más presión hacia abajo. Entonces, es incompatible un programa de estabilización, o sea, es insostenible desde el punto de vista social y político si no viene acompañado por un programa de desarrollo, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío que tenemos hacia adelante, y como ya hemos dicho, es incumplible por la propia dinámica y dimensión del desarrollo, que excede largamente un mandato presidencial. Tenemos que salirnos de esta idea adanista de que todo empieza y se resuelve en mi mandato, y entonces estoy obligado a la convivencia y estoy obligado al diálogo, ¿no? Y cuando hablo de convivencia, Magda, la retomo desde este lugar, no solamente la convivencia entre la dirigencia política, la dirigencia sindical, la dirigencia empresarial. Yo creo que cuando miramos a la Argentina de hoy, después de tantos años de decadencia, no es una Argentina, son varias Argentinas. Está la Argentina moderna, la que está integrada al mundo, la de los unicornios, la que convive con el resto del mundo, está en la frontera del conocimiento, y claro, esta es una Argentina que es poco intensiva en mano de obra y muy intensiva en capital. Pero también con la Argentina moderna convive la Argentina rezagada, que si no tiene protección arancelaria, no puede competir con el resto del mundo. Es una Argentina muy intensiva en mano de obra y poco intensiva en capital. Bueno, la solución para una de estas Argentinas no es la misma que la solución para la otra, ¿no? Y también, por no hablar, la Argentina que más nos duele, la Argentina excluida, que hoy representa no sé, casi el 40% de la población. Muchos de ellos no tienen cloacas, no tienen servicios, están tomados por el narcotráfico, no tienen futuro. Entonces, el gran desafío, y la Argentina de los recursos naturales, a lo que ya hicimos referencia, ¿no?
Entonces yo cuando me encuentro con referentes, y podemos hablar de otras argentinas, lo simplifico en esto, ¿no? Me encuentro con referentes de una de estas argentinas, me dice, bueno, Alfonso, más vale que esta vez hagan esto, 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 esto y esto. Sí, perfecto, pero yo en mi cabeza voy filtrando y digo, si hacemos todo esto, ¿cómo queda la otra pieza del rompecabezas? O la otra Volvemos pieza, al ¿no? equilibrio que se necesita, ¿no? Exactamente, y es un equilibrio que requiere convivencia sincera, que requiere diálogo y requiere no solamente acertar con generosidad, sino sostener esos aciertos a lo largo del tiempo, ¿no? Y este creo que es el gran desafío. Y ahí la educación tiene un rol inmenso, ¿no? Ustedes se acuerdan la gran frase que tenía Sarmiento, hay que educar al soberano, ¿no? El soberano, obviamente, que es la ciudadanía. Hay muchas de estas discusiones que hay que darlas, pero hay que darlas desde un lugar donde al final el que va a decidir es el soberano. Entonces ahí tampoco alcanza, como bien decía Marga, las mayorías, ¿no? A las mayorías hay que agregarle la hoja de ruta para que el soberano elija, apoye el camino, haga propio ese camino de reforma estructural y solamente así vamos a estar avanzando hacia el desarrollo, ¿no? Pero es muy compleja la solución, no por nada venimos fallando hace tanto tiempo, pero mi mensaje acá es cuidado con las soluciones a medias, con las soluciones muy simplistas y con las soluciones instantáneas, porque el partido es otro y la carrera es otra. Muchísimas gracias. Un bonus track, digamos, un poquito sobre esto, porque está muy dentro de la línea de lo que ustedes vienen planteando, sobre todo hablando de un programa, un plan de estabilización y demás, y esas necesidades de encontrar los puntos de equilibrio. Hay como una cuestión que se viene planteando. Hoy estuve visitando una empresa y es siempre la pregunta que te hacen en todos lados. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Es un shock o es el gradualismo? Esto por ahí suena como demasiado simplista, pero me parece que tiene que ver con esa cuestión de equilibrio de las dos Argentinas que vos planteabas recién, Alfonso, porque yo escucho mucho, sobre todo entre muchos de los economistas o de los técnicos de Juntos por el Cambio, y obviamente que te están planteando, solo para tirar uno de los temas más complejos, que es la cuestión previsional, y entonces en la cuestión previsional, bueno, hay que entrar y tal o cual cosa que ya probamos en algún momento, y entonces el temor siempre es, bueno, ¿qué es lo que pasa atrás de entrar con todas las tanquetas, digamos? Y es bastante difícil, porque atrás de eso está la gente, está la otra Argentina, ¿no? Entonces, si bien sabemos que hay cuestiones, como vos decís, que no pueden ser a medias, y eso me parece bien, ahora, ¿cómo lograr ese equilibrio, digamos, entre las necesidades, las urgencias, la profundidad que tienen que tener los cambios, sin olvidar que por detrás de eso está esa otra Argentina? Me pareció esa una muy buena definición, que son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿quién quiere? ¿Querés, Alfonso? Sí, claro, no, me parece que es central esta cuestión. Y a ver, toda la discusión de shock o gradualismo es algo que se instaló en su momento en los medios y que no era ni siquiera yo diría, un lujo que nosotros nos podíamos dar, Marga, en el 2015, porque como expliqué antes, cuando tenés minorías tan pequeñas, no hay margen para ningún shock, porque aunque creas que la salida es el shock, no lo podés llevar a la práctica, no lo podés llevar a la práctica en el Congreso y después no lo podés sostener en la calle, ¿no? Entonces yo creo que el programa debiera ser, primero, como bien dijiste vos, muy consciente de que hay la salida no es instantánea, sino que es un camino de salida. Y lo que hay que tener muy claro es cuáles son las paradas en cada punto del camino y en la medida de lo posible poder anticiparlas para que cuando sucedan las cosas, ya sean buenas o malas, estaban en el menú y estaban previstas. Una vez que definiste ese recorrido y esa dinámica, entonces sí, me parece que lo más rápido que puedas ir, cuidando no dejar a nadie fuera del camino, ¿no? Creo que ese es un poco Claro. la cuestión. Y vos mencionaste
Marga, la cuestión de la ética. La verdad que no es un eslogan la ética, lo sabemos muy bien, hemos militado en el mismo espacio, Marga. No vamos a salir si no ofrecemos la verdad. Creo que esto es muy importante, ¿no? Una de las primeras cuestiones de la ética es no mentirnos, no mentir a los demás, no proponer o no prometer algo que no se puede cumplir, ¿no? Yo me remito a mi experiencia anterior en el Banco Central, cuando nos tocó asumir a fines del 2002, y por supuesto que era un lugar mucho más pequeño del Estado, muy relevante, por supuesto, el Banco Central, el responsable de la moneda, pero es otra escala de lo que estamos discutiendo acá. Pero lo uso como ejemplo porque nosotros y era una situación dramática, a finales del 2002 estaba el sistema financiero quebrado, no había ninguna confianza ni en la política ni en la moneda, y nuestra estrategia fue muy sencilla, y yo diría a consecuencia de esto que vos planteás de la ética, dijimos, prometamos solamente aquello que podamos cumplir y hagamos todo lo posible por cumplir lo que prometimos, ¿no? Y ese fue la línea rectora de nuestra gestión en el Banco Central, que permitió bajar la inflación del 40% al 4% en un año, ¿no? Si uno mira en lo que va de este siglo, hubo solamente 2 años que tuvimos inflación de un dígito en Argentina. En esos 2 años estábamos nosotros al frente del Banco Central. Y yo me tomé muy en serio esto de la ética, ¿no? Desaparecieron los kioscos en el Banco Central, y por supuesto que eso tiene impacto también en la economía, ¿no? Y agrego una dimensión porque vos preguntabas acerca de lo institucional. ¿Qué pasó ahí? ¿Nosotros éramos magos? No, la verdad que no éramos magos, éramos simplemente funcionarios comprometidos, muy humildes respecto de la realidad que enfrentábamos, muy conscientes de que la salida era por el lado de la ética y por el lado de las instituciones y respetar la ley. Nosotros teníamos una carta orgánica que a mí, como presidente del Banco Central, me obligaba a no ser amigo del gobierno de turno, ¿no? Claro. Y me obligaba a cumplir con la meta de inflación, porque si no me echaban. Entonces, yo no tuve, ni siquiera llegué a tener un conflicto ético, porque la ley me protegía frente a eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que hacer, y lo planteo porque está en boga la discusión, algunos proponen la solución mágica de eliminemos el Banco Central. No solamente no es practicable, sino que yo la considero un fraude moral, ¿no? Porque alguien está prometiendo algo que no se puede llevar a cabo, que va a llevar a otra frustración, y lo considero un fraude moral porque le hace creer a muchos de los seguidores de esta idea de que la solución de Argentina es con un chasquido nomás. Bueno, eliminemos algo y el resultado del día siguiente es que se van a desaparecer todos nuestros problemas. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Claro. Entonces ahí meto la dimensión ética de la discusión política, que creo que es algo que vamos a tener que reclamar en esta campaña, porque, como bien dijiste al principio, Marga, el umbral de paciencia de la sociedad es muy bajo, la distancia que hay respecto de la dirigencia política es muy grande, los políticos están discutiendo temas que son totalmente ajenos a la realidad de todos los días de la sociedad, y por lo tanto el margen de acción es mucho más pequeño. Entonces, yo creo que estabilización y desarrollo son esenciales para volver a poner la economía en un andarivel de crecimiento, la integración sana con el resto del mundo y una política exterior y gestores de la política exterior que sean creíbles fuera del mundo, y la ética de la responsabilidad, de la verdad y de la honestidad, y que eso sea tan claro que nadie lo pueda siquiera llegar a discutir ni dudar. Excelente, gracias. ¿Cristian? Sí, ahí primero un detalle para agregar al tema del Banco Central. Argentina tuvo problemas monetarios muy serios, aún sin tener el Banco Central, en la presidencia de Juárez Serma, por ejemplo. Con lo cual, que no haya Banco Central no implica que desaparecen los problemas. Si la política macroeconómica no es buena, el problema lo vamos a tener igual, no es simplemente
Digamos, es decir, solucionar un problema de rodilla cortándonos la pierna no tiene mucho sentido, porque no quedamos sin pierna. Y volviendo al tema del shock y el gradualismo, yo ahí siempre juego con la visión de que nosotros los economistas, a veces a mí me gusta vernos como si fuéramos médicos de la economía. Y no hay enfermedades solamente, también hay pacientes. Digamos, no es lo mismo un paciente que le duele la cabeza y tiene una úlcera, un paciente que le duele la cabeza y no tiene úlcera. La forma de tratar es lo mismo. Capaz que a los dos les duele la cabeza con la misma intensidad, pero el cuerpo es distinto. Cuando nosotros tratamos el tema de shock y gradualismo, tenemos que entender que no es un tema simplemente para qué dinero, porque hay que ver cuánto resiste una economía. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer muy rápido, hay muchas señales que se pueden dar muy rápido, pero hay cosas en las cuales la implementación, a lo mejor uno tiene que ir calibrándola. Y eso es una restricción que viene dado por la economía, quizás no necesariamente incluso por la voluntad de quien la lleva adelante. Digamos, es simplemente ser criterioso respecto al momento coyuntural de la economía, porque la economía del 2024, 23, 24 no va a ser la misma que la del 2015, digamos. Es decir, ni siquiera tenemos, aun cuando este gobierno religiera y quisiera empezar todo de nuevo, el 2023 no es lo mismo que el 2019, con lo cual hay que ser muy criterioso en cuanto a eso y entender que lo que nosotros tenemos que hacer es, como país, volver a levantar la economía. No nos podemos tropezar porque ir más rápido, no podemos tener desajustes o descoordinaciones, pues una buena política o buenas ideas aisladas, descoordinadas, termina siendo contraproducentes. Es preferible que haya una coordinación y que alguien vaya marcando el paso y la secuencia a pretender hacer todo junto, porque a lo mejor si queremos hacer todo junto nos vuelve a salir mal. Gracias. En realidad, cuando empezamos o cuando pusimos el título de esta convocatoria, a mí me parecía que era tal vez una forma de eludir determinados temas y que hablar de la economía nos obligaba a hablar de la pobreza, de la inflación, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, de lo que estaba pasando hoy con YPF, del dólar, por supuesto. Creo que terminamos hablando un poco de todas esas cosas, ¿no? Y cumplimos con el objetivo de poner esa mirada necesaria en los medianos y largos plazos. Creo que fue bien planteado el tema, por supuesto, de cuáles son esos desafíos estructurales. Así que yo les agradezco muchísimo y si les parece les doy un minuto o los segundos que ustedes quieran para dar su idea de cierre y despedida y después entonces le pasamos a Eduardo Gersi también para que él nos haga la despedida. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Creo que ha sido un intercambio sumamente fructífero. Cristian. Sí, quizás como palabras para resumir un poco lo que charlamos recién. Argentina tiene herramientas como para soñar con una estrategia de desarrollo fructífera. Lo que tenemos que hacer es entender que los problemas coyunturales que tenemos hoy los vamos a empezar a resolver en la medida que podamos tener una visión estratégica respecto a cómo vamos a tener esa conducta de tratar de sacar provecho de nuestros recursos. Solo con una visión estratégica lo vamos a lograr, en donde no es solo sector privado, sino que también tenemos que volver a tener un sector público que sea eficaz, ¿sí? Lo que necesitamos es el sector público que daba instrucción pública, educación pública de calidad, no en donde los chicos no pueden comprender un texto. Necesitamos recuperar la salud pública, necesitamos recuperar un montón de cuestiones y eso nos va a requerir como varias veces dijimos, una visión estratégica en donde recuperemos también al Estado como, no en el sentido del Estado grande que quiere hacer todo y no hace nada, sino en términos de un Estado eficaz. Creo que ese va a ser nuestro desafío, y si entendemos que el desarrollo tiene que ser parte de la salida, creo que bueno, ahí ya vamos a tener resuelto la mitad de la ecuación. Gracias, Cristian. Alfonso. Sí, yo creo que, a ver, tenemos la obligación de intentarlo, ¿no? Lo diría de esa manera. Y tenemos la obligación de poner
la política en el centro, porque toda esta discusión entre shock y gradualismo, me parece que uno de los problemas es que el gradualismo se quedó dormido en el volante, digamos. El gradualismo requiere mucho más política. El shock es como que, bueno, me la juego y me lanzo y veo cómo me va, ¿no? Y ese mantenimiento es lo que creo que faltó en el gobierno anterior, ¿no? No nos olvidemos que las elecciones de medio término del 2017 fueron las más exitosas para un oficialismo de la época de Alfonsín. O sea, algunas cosas se habrán hecho bien en esos primeros 2 años como para que los resultados en las urnas fueran esos y para que evidentemente hubiera un apoyo importante a lo que hasta ese momento se había hecho, ¿no? Entonces, la reflexión final es que más allá de la complejidad de la coyuntura y de los próximos meses que van a ser muy delicados, donde realmente no hay que descartar ningún escenario, por más doloroso que sea, creo que después viene una oportunidad, y viene una oportunidad en donde vamos a haber aprendido algunas lecciones, vamos a tener más recursos políticos y éticos para llevar adelante las transformaciones que nos pide la sociedad, y como bien dijo recién Cristian, esto no lo hace ningún iluminado, ni siquiera lo hace un partido político, ni una fuerza de coalición o una coalición política. Esto lo hace toda la dirigencia política, toda la dirigencia sindical, toda la dirigencia empresarial y todos los argentinos, ¿no? Es una convocatoria a esa convivencia a la que yo hacía referencia antes, ¿no? Creo que la democracia está sufriendo de esta falta de convivencia y creo que el desafío de la hora a los que estamos en esto es recuperar esos valores democráticos a través de la generosidad y de una convivencia genuina en todos los ámbitos, ¿no? Y por supuesto que lo otro también, como ya dijimos, ¿no? La sagacidad técnica y todo lo que hay que hacer. Pero ahí está en juego y creo que la buena noticia es que tenemos elementos para entusiasmarnos. Pero bueno, que eso no nos lleve a triunfalismo, sino a trabajar cada vez más y a pensar que la Argentina no se agota en la próxima elección ni en el próximo mandato. Gracias, Alfonso, muchísimas gracias. Eduardo, ¿estás para el cierre? Acá estamos, Margarita. Bueno. Realmente un comienzo de ciclo con reflexiones brillantes, convocante, y me parece que indicativo de que podemos pensar y trabajar juntos en el sueño de concretar una Argentina vivible y en paz. Gracias a Alfonso Pargay, gracias a Cristian Folgar y especialmente gracias a vos, Margarita Stolbizer. A todos quienes estuvieron presentes, algunos con una activa participación en el chat, activa y lúcida participación en el chat, la satisfacción de la UCES por su interés y su presencia. Nos vemos en unas pocas semanas. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entre los presentes destaco al diputado Manuel Aguirre, que es uno de los que han estado haciendo comentarios. Así que, bueno, muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas tardes.